buenas tardes. Soy la docente de formación Nereida Ivonne Martínez Muñoz y hoy vamos a ver el tema de historia. El tema que vamos a ver hoy es la Constitución de 1807, la Guerra de Reforma. Como recordarán, después de la independencia de México, aún se conservaba dos ideales, el conservador y el liberal. Los conservadores buscaban que la república fuera gobernada aún por un miembro de la realeza española o europea. Prohibía la existencia de otra religión diferente a la católica y quería mantener los privilegios del ejército, de la iglesia y los terratenientes. Los terratenientes eran personas que poseían grandes extensiones de tierra. Por otro lado, los liberales buscaban una república gobernada por un ciudadano mexicano. Pretendían desmonetizar los bienes de clero y las tierras comunales, permitiendo así la libertad de culto, la igualdad de la población ante la ley, cambios en la educación, la libertad de expresión y el establecimiento de registro civil. Estos dos grupos estuvieron enfrentándose por mucho tiempo hasta que los liberales lograron tomar el gobierno y así propusieron una serie de reformas para transformar la educación, la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Este grupo liberal propuso tres leyes. La primera fue la Ley Juárez de 1855, que buscaba quitar privilegios a la iglesia y al ejército. La segunda, la Ley Lerdo de 1856, que buscaba el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales del clero y del ejército. Esto quiere decir que buscó vender grandes extensiones de tierra para que así los beneficiados fueran la comunidad. Y la tercera ley, la Ley de Iglesias de 1857, buscaba regular el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica. Uno de estos servicios era el bautismo, las bodas y los funerales. Estos tres servicios eran muy costosos, entonces solo personas ricas podían acceder a estos servicios y no los campesinos o trabajadores en general. Muy bien, después de que los liberales estuvieron en el poder, convocaron un congreso constituyente para elaborar lo que hoy conocemos la Constitución de 1857. Esto quiere decir que no impusieron sus leyes solo porque sí, sino que buscaron un congreso para que así todos opinaran y pudieran crear la Constitución de 1857. Esta Constitución tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar al país. Pero como ya vimos, los liberales y los conservadores no compartían el mismo punto de vista, así que algunos conservadores, como miembros de la iglesia, militares y terratenientes, se opusieron a estas leyes ya que afectaban los privilegios que ellos tenían. Un punto importante era que antes de esta promulgación, los sacerdotes y militares tenían fuero. El fuero era un privilegio que ellos gozaban en el que si cometían un crimen no podían ser juzgados, eran impunes a la ley. Muy bien, esta situación de inconformidad era tan grande que dio origen a una nueva guerra. Los conservadores alzaron contra el gobierno liberal y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. Y así se creó otra guerra, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora veremos la disposición de la Constitución Federal de 1857. Estas son algunas leyes que se propusieron. La primera fue, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización para cada persona que se dedica al trabajo que más le guste o le convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie y todo trabajo debe de ser remunerado o pagado. Como pueden ver, las leyes buscaban que se aboliera la esclavitud, que ya no existiera y ya no se podía castigar a las personas y se les tenía que pagar por todo el trabajo que ellos hicieran. Otra de las leyes fue que se prohibía a corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales como casas, haciendas y tierras de cultivo.
Y otra ley fue que en las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto o un nuevo presidente, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una sopa de letra en la que podrán buscar los principales personajes que participaron en la Guerra de Reforma y la creación de la Constitución de 1857, así como palabras clave. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.